Muy bien, lo primero que vamos a necesitar es una pila AA de voltaje 1.5 volt. Tengan mucho cuidado porque generalmente vienen en 1.2 o 1.0. Lo importante es que sea 1.5. El amperaje no interesa demasiado. Vamos a ocupar también una mini ampolleta, tal cual como las ampolletas que ustedes tienen en sus casas, solamente que ilumina un poquito menos. Vamos a necesitar cable, en este caso ustedes van a tener muchos cables, cualquier cable les sirve que sea delgado, generalmente son los que se utilizan para los parlantes. Si no encuentran, simplemente es un cable delgado. Vamos a utilizar también una herramienta para poder cortar los cables de mejor manera, generalmente se ocupa algún tipo de cuchillo o tijera, esto lo hace mucho más fácil y más perfecto dentro del corte. Vamos a jugar también con un motor eléctrico, te lo voy a acercar un poquito más para que lo vean. Lo que va a rotar es lo que está acá y las conexiones son esas dos pequeñas que ven ahí, a la izquierda y a la derecha. Esas doradas son las entradas para poder conectarlo. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es un mini circuito que pueda unir la pila con la ampolleta y poder prenderla. Entonces para eso vamos a conectar dos cables a la pila, uno al polo positivo y otro al polo negativo. Para eso vamos a usar scotch. Podemos utilizar cinta aislante, pero cuando la carga es tan pequeña el scotch puede servir. Si utilizan alguna batería algún día, nunca utilicen un scotch, utilizan batería, en este caso algún pegamento aislante. Voy a cortar dos tramos de cable. El cable lo pueden cortar con tijeras, cuchillos, lo que ustedes quieran. Yo lo corto con esta herramienta porque justamente tiene, en este caso, una parte, una pequeña parte para poder cortarlo. No importa el largo porque estamos trabajando con tan poco amperaje y voltaje que no debería interesar, solamente son dos y ahora vamos a empezar a cortarlo. El cable es de plástico aislante, pero dentro tiene el conductor, que en este caso debería ser un cable de cobre. Entonces ustedes pueden con un cuchillo simplemente ir cortando por los lados hasta que lleguen a la parte del cable y simplemente con la mano lo tiran. Lo que hace esta herramienta es todo eso anteriormente, de manera más rápida. Entonces lo que tenemos que ver es que dentro de la herramienta hay varias unidades de medida para los distintos grosores de cable. En este caso vamos a utilizar el 14. Vamos a ingresarlo ahí, vamos a ver hasta qué largo nosotros queremos. Voy a poner solamente un poquito, lo cierro completamente y en ese caso ya hizo un corte. Luego sostengo el cable por detrás muy fuertemente y tiro. Y el resultado queda solamente el cable conductor y el plástico se va. Por eso es muy importante ver cuál es el grosor del cable. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de atrás. De nuevo voy a tomar el 14, cierro y luego tiro. Cosas obvias que podrían pasar si utilizan un grosor demasiado grande, no va a pasar nada. Si usan uno muy chico van a cortar también el cable. Entonces de esa manera ustedes pueden ir jugando con la adaptación. Entonces ahí tenemos nuestro cable pelado en los dos lados. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Y vamos a tener dos exactamente iguales. De nuevo, no se preocupen por el largo del cable. En este caso solamente queremos probar el prendido de la batería. Nada más que eso. Y ahí quedó el segundo. Tenemos dos cables listos para poder comenzar. Ahora, el scotch serviría como una especie de plástico, en ese caso no sería conductor de electricidad. Ahora no doy el aviso, cuando ustedes hagan un circuito eléctrico más avanzado con algún voltaje un poquito más alto, no utilicen scotch, utilicen winch aislador. En este caso el scotch es mucho más barato, por eso estamos utilizando scotch. Lo que voy a hacer va a ser pegar uno en el polo positivo y otro en el polo negativo y lo voy a sostener con el scotch. Entonces simplemente sacamos un poco de scotch y lo vamos pegando. Lo importante es que haga contacto con el polo positivo y el polo negativo. Nada más que eso.
Entonces ahí está, lo pegué e hizo contacto con el positivo. Lo mismo voy a hacer con el negativo. No es necesario que utilicen varias tiras de scotch, solamente una es para dejar, más que nada para que quede fijo y no sea molesto para ustedes. Entonces de esa manera no se van a tener que estar preocupando por estar sosteniendo cada rato el polo positivo y negativo. Y ahí tenemos los dos polos. Estos dos polos siguen siendo un positivo y un negativo. No tengan miedo de tomarlo con la mano porque es una pila. Tiene tanta carga como si la tomaran normalmente. Lo que sí deben tener mucho cuidado con las pilas porque dentro tienen materiales que pueden ser contaminantes y algunos pueden ser perjudiciales para la salud. Nunca rompan una pila porque puede ser muy peligroso. Fuera de eso, pueden manosearla tal cual como ustedes toman cualquier pila de control remoto o de algún aparato eléctrico. Vamos a empezar. Lo que tenemos que hacer es prender la bombilla. Dos formas. Vamos a ver. Tenemos que encontrar cuáles son los polos positivos y negativos de la ampolleta en este caso. Hay un polo que es cualquiera de estos dos. Entonces cualquiera de estos dos funciona como positivo o negativo. Pero si yo conecto ese y ese no va a encender porque este y este no son dos, es uno. Es como si yo cortara este y fuera exactamente lo mismo. Y el otro polo que tienen que conectar es ese pequeño que ven ahí arriba. Ese es el otro polo. Entonces voy a hacer una conexión aquí y otra acá. Y prendería. Si hago una conexión aquí y otra acá, también prendería. Pero si hago dos conexiones en estas dos partes, no va a prender. Porque sería lo mismo que estuviera conectando los dos polos en el positivo o en el negativo. Si ustedes abren la ampolleta, también se puede hacer de esa manera. Este sería un poquito más pequeño. Toda esta parte que estoy señalando es un polo. Y ahí puede haber una conexión. Y ese pequeño punto que ven ahí blanco es otra conexión. Entonces es un poquito más complicado. Pero de todas maneras, si hace una conexión aquí y otra acá, va a prender la ampolleta. Entonces vamos a comenzar. Voy a enfrascarla. No debería ser un circuito que podía quemarlo, así que no se preocupen. Voy a simplemente pasar un cable por este agujero y lo voy a amarrar. Si ustedes quieren pueden utilizar scotch de nuevo para poder fijarlo mejor. Yo voy a aprovechar que como es metálico puedo darlo vuelta y se sostiene perfectamente. Entonces queda así. Y ahora el otro lo voy a conectar acá. Y ahora debería empezar a prender. Vamos a ver. Trato de que se vea bien, por lo menos yo lo puedo ver bien, pero la cámara capta un pequeño destello. Es normal, ¿por qué? Porque esta bombilla es de 2.5 volts y la batería es de 1.5, significa que la energía que le da es muy pequeña, pero prende. Ustedes en sus casas, en su laboratorio, simplemente tienen que cerrar las cortinas y van a notar que prende. Pero en este caso estoy tintineando para que vean que hay un pequeño destello. Entonces funcionó. La pila se le dio energía y prendió. Vamos a hacer ahora lo mismo con el motor. Voy a sacar la conexión simplemente. Pueden hacer otra conexión si es que quieren y tienen varias pilas. Y luego vamos a hacer exactamente lo mismo con el motor de 3 volts. Ahora yo sé que tenemos una pila de 1.5 volts y nos dice el motor que es de 3 volts. Ahí está para que lo puedan ver. Eso quiere decir, bueno, yo ya lo probé para que lo puedan verificar, que cuando dé vueltas o cuando encienda va a encender de una manera que pareciera que se estuviera acabando la pila. Eso porque no estamos dando la suficiente energía. Y después vamos a pasar al otro experimento para poder en ese caso ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, ahí está el motor. Y yo les dije que esas dos puntas que se ven ahí, esa de ahí y esta de acá, que en este caso son algo así como dorado, son los polos positivos y negativos para poder prender el motor. Cualquiera de los dos puede ser el positivo y cualquiera de los dos puede ser el negativo. De la misma manera como ustedes van a comprobar en la ampolleta.
Sin embargo, la ampolleta cuando ya la conecto de distintos lados solamente prende y apaga. El motor cuando cambian los polos va a rotar hacia una dirección distinta. Ese va a ser el cambio. Entonces si nosotros queremos que dé vuelta de izquierda a derecha, polo positivo, polo negativo. Si lo cambiamos va a girar al otro lado. Vamos a hacer la conexión. Pueden simplemente hacerle contacto, una persona sostiene y el otro hace el contacto. Pueden pegarlo con los scotch o como ustedes quieran. Yo voy a pasar uno de los cables por dentro y el otro voy a tratar de acercar la cámara para que lo puedan ver. De nuevo el voltaje es muy pequeño, no debería pasar nada. Ahora, si alguno de ustedes tiene miedo, pueden comprar guantes aislantes, no son muy caros. Estos de acá los venden en las ferreterías y eso hace que no les dé un golpe eléctrico. Pero de nuevo son pilas, es la misma electricidad que reciben cuando ustedes las toman. Y tengo una conectada, la voy a tener con la mano y ahora un poquito voy a conectar el otro. Voy a tratar de acercarlo a la cámara para que escuchen el sonido más que nada. Ustedes en sus casas van a poder oírlo también. Entonces ahí están las dos conexiones que yo les dije. Y cuando yo lo conecto, empieza a sonar y empieza a rotar. Entonces lo que ustedes van a hacer como experimento es hacer eso mismo, pero después darlo vuelta para que vean que va rotando hacia otro lado. Entonces eso sería un motor eléctrico y una batería. Ahora pasamos a la actividad número 2. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo que hicimos en la primera actividad, pero vamos a añadir un poquito de más potencia. Para eso nosotros vamos a necesitar de alguna manera darle más voltaje. Al darle más voltaje a los dos objetos que nosotros utilizamos anteriormente, vamos a ver cómo funcionan correctamente. Entonces lo que vamos a hacer, en vez de darle 1.5 volts, le vamos a dar 3 volts. Para eso vamos a utilizar dos pilas en este caso. Cuando yo pongo dos pilas alineadas de esta manera y saco una salida de arriba y una salida de abajo, lo que estoy haciendo es conservar el voltaje pero aumentar el amperaje, o sea, van a durar más. Pero si lo que yo hago es poner una después de la otra, conectando el positivo con negativo y sacando dos salidas desde donde estoy señalando, lo que estoy haciendo es mantener la cantidad de energía, pero en este caso el voltaje debería aumentar. O sea, deberían salir 3 bolas en este caso, se sumaría tal cual. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conectarla y vamos a formar una batería más potente. Si hago esto, ya es más potente, pero lo vamos a hacer un poquito más cómodo. ¿Por qué? Porque sería lo mismo hacer eso entonces y conectar estas dos. Sería exactamente lo mismo, porque lo importante es conectar este polo positivo con este polo negativo. Entonces va a quedar de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer es primero dejar las estáticas con scotch. Entonces yo voy a pegar con un poquito de cinta para que queden juntas. Esto es solamente estética, para no estar manteniendo juntos con las manos. Entonces vamos a utilizar el scotch. Ahí está. Recuerden, un positivo y un negativo. Y ahora los vamos a juntar, tal cual como lo hicimos. Para eso, recorté un pedazo de cable un poquito más pequeño y simplemente lo vamos a pegar. Tal cual. Así. De nuevo vamos a utilizar scotch para esto. Lo importante es que no se toquen las puntas de los cables, o sea, va a quedar de esa manera. Y ahora voy a pegar el scotch para poder tirar la batería. Traten de doblarlo un poquito, pero recuerden que lo importante es que las puntas no se toquen. No tienen que tener un largo específico, solamente tenemos que pegarlo, nada más que eso. Aquí va el primero.
Y ahora voy a pegar el segundo. Y luego les voy a mostrar cómo es que queda. La ventaja del scotch es que como es plástico y el voltaje es poco, actuaría en este caso como un aislante, así que no importa que se toque. De nuevo, no intenten esto con baterías más fuertes, nunca con una batería de auto y mucho menos con enchufes. Solamente con las baterías que estamos viendo en este video. Entonces, ahí quedó pegado los dos bordes y estas dos salidas que quedaban separadas van a ser mi batería. Entonces cuando yo conecte algo a estos dos bordes, en este caso lo voy a estar conectando a 3 volts y vamos a probar en este caso si es diferente. Ustedes en sus casas pueden probarlo de la siguiente manera: pongan el anterior, en este caso circuito que hicimos con la ampolleta y vean qué tanto prende. Y ahora vamos a ver qué tanto va a prender nuestra nueva ampolleta. Vamos a probar. Entonces vamos a sacar la ampolleta. Los mismos cables que nosotros habíamos cortado los voy a enlazar dentro de la ampolleta. Ahí quedó uno y recuerden que el otro es este pequeño de acá. Si no saben, dentro de las ampolletas cuando se compran alguno o adquieren alguna tienda donde va cada cual o cada conector, recuerden que cuando la sacan toda esta parte es uno y ese pequeño punto que está separado es otro. Todo eso negro que ven ahí es aislante, por eso es que no se tocan. Entonces vamos a seguir con el experimento. Ahora voy a poner en este polo pequeño y lo voy a enlazar. Si quieren utilicen cinta, si no simplemente lo pueden doblar. Lo importante es que al menos un cable haga contacto, nada más que eso se necesita. Ya está listo. Ahí están los dos. Entonces ahora voy a hacer un acercamiento y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y si se fijan, al conectar el positivo y el negativo, ya se ve que está alumbrando mucho más. Ustedes en sus propias casas también van a notar eso, o en sus laboratorios donde estén trabajando. Alumbra mucho más, ¿por qué? Porque se le pasa un voltaje mucho más grande. Ahí está. Positivo con positivo, negativo con negativo. No importa que lo dé vuelta, porque en este caso funciona simplemente como una resistencia normal. No importa por dónde vaya el positivo o el negativo. En el motor sí va a haber una diferencia. Entonces esto es lo primero que probamos con las distintas diferencias de voltaje, que nosotros podemos hacer que se ilumine más o menos. Si ustedes le aplicaran un voltaje un poquito más fuerte, se quemaría, porque tiene un máximo de voltaje. Entonces yo no puedo simplemente conectar esta pequeña ampolleta a una batería de 12 volts de auto, que es la que normalmente tienen. Entonces eso es lo máximo que pasaría. Por suerte estas ampolletas son muy seguras, porque lo máximo que puede pasar, le voy a intentar a ver si puedo hacer un acercamiento, es que ese alambre que está entre medio de esos dos brazos se corte. Eso es lo que se ilumina, ese alambre del medio. Entonces solamente se cortaría porque pasaría demasiada electricidad y en ese caso se calentaría demasiado. Vamos a hacer ahora lo mismo con el motor. No sé si la cámara lo podrá notar, pero ustedes en sus casas sí, con el sonido que hace por lo menos, o incluso pueden probarlo con las mismas manos. Entonces voy a desarmar el circuito anterior y voy a probarlo con el motor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo. Vamos a conectar el motor y vamos a ver qué es lo que va a suceder. El motor es de 3 volts, así que no le va a pasar nada, no va a estallar
lo único que va a hacer es mandar un poco más fuerte. Entonces voy a preparar el motor. Recuerden, ahí está el positivo y el negativo, los pasan a través de esos agujeros. Si no, simplemente los pegan. Tienen que quedar juntos más que nada. Ahí tengo uno y ahora voy por el otro. Y lo que voy a hacer ahora es unirlo al positivo y al negativo. Y en ese caso va a empezar a andar el motor. Ustedes tal vez en un laboratorio lo van a poder escuchar más fuerte. Aquí es simplemente de acuerdo a lo que vemos y oímos en la cámara. Pero sí se escucha un poco más fuerte de lo normal. Entonces eso empieza a dar vuelta. No tengan miedo primero esto porque lo único que hace es rotar. No es que en este caso esté pasando corriente, sino que cuando ya apretan esto, que es lo que rueda, ya se transformó en energía, en este caso cinética. No es energía eléctrica. Así que no tengan miedo, solamente una vibración por rodar. Entonces esa es la segunda parte de lo que tienen que hacer. Simplemente es lo mismo que se hizo anteriormente, pero ahora utilizando una especie de batería armada por ustedes que les va a dar en este caso 3 volts. Lo mismo pasaría si pongo 3 pilas, 4 pilas, pero si voy acumulando poco a poco, en algún momento la ampolleta debería estallar. Ahora no es una explosión, pero simplemente se quemaría y saldría olor a quemado. El motor necesitaría mucho más voltaje también. Entonces, muchas gracias y pasan al siguiente. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es mantener el circuito con el que habíamos trabajado anteriormente, pero esta vez vamos a introducir un interruptor. Entonces eso va a ser lo nuevo. Es tal cual el circuito como ven acá. Vamos a hacer una conexión del positivo que va a ir hacia la ampolleta. Luego de eso, de la ampolleta va a ir hacia un interruptor, el cual nosotros podemos prender o apagar, y luego de eso sigue hasta el negativo. ¿Cuál es la gracia? Que el circuito solamente va a funcionar cuando el interruptor esté en encendido, y cuando nosotros lo apaguemos no va a poder en este caso funcionar, entonces significa que se apagaría la ampolleta. Como ya tenemos varias conexiones, lo que recomiendo es que peguen lo que más puedan, así que en vez de mantener la batería suelta voy a tratar de pegar en este caso el positivo y negativo a la batería, y eso lo podemos hacer con scotch. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Nuestra batería de 3 voltios la vamos a tener lista para poder comenzar. Solamente necesitamos que estén las dos salidas preparadas. Recuerden, no es necesario que pongan todo con scotch, pero si en algún momento les cuesta mantener todo unido, pueden pegar todo lo que ustedes quieran. Entonces ahí tenemos nuestra batería con sus correspondientes salidas. No importa en este caso cuál es la dirección, porque recuerden que estamos trabajando con la ampolleta. Lo importante es que haya solamente una conexión. Estamos listos con eso. Ahora vamos a conectar uno de los lados con la ampolleta. Entonces en este caso voy a conectar este de acá. Y lo dejan así. Entonces tenemos un lado conectado para la ampolleta y el otro no tiene nada. Este lado que quedó despejado lo vamos a conectar con el interruptor, que es este que está acá. Ahora, ¿cómo tienen que trabajar con esto? Primero
tiene tornillos de forma de paleta, así que para eso tenemos un desatornillador de paleta. No es algo tan difícil. Lo importante es, y aquí no sé si lo podré enfocar bien la cámara, pero cuando lo vean se van a dar cuenta que tiene una incrustación. De hecho sí se ve un poco una incrustación, y si ven tiene en la parte roja un agujero en forma de U, y cuando ustedes le den vuelta, tratar de ver que se vea lo más bien, ese agujero en forma de U va a desaparecer. Ese agujero en forma de U es el que tranca, o en este caso mantiene el alambre junto. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es simplemente ir rotando hasta que lo vean. De nuevo en la cámara tal vez no se ven, pero cuando ustedes vayan rotando poco a poco van a ir dándose cuenta que ahí va a aparecer un pequeño agujero. Cuando esté ese agujero ustedes pueden introducir el cable. Entonces lo que van a hacer es introducir el cable solamente cuando vean el agujero. Pueden hacerlo entre más personas si quieren, porque cuando ya esté introducido tienen que darle una pequeña vuelta, y esa pequeña vuelta va a hacer que no se mueva de ahí. Entonces ahí queda fijo. Y ahora nuestro circuito es un interruptor conectado a un polo, y ese polo está el otro polo está conectado a la ampolleta. Ahí tenemos nuestro circuito hasta ahora. Y nos queda este pequeño cable, y este pequeño cable lo que vamos a hacer es conectarlo con la parte que quedó libre del interruptor y la parte que quedó libre de la ampolleta. Entonces vamos a comenzar. Lo mismo entonces con el interruptor, empiezo a darle vuelta hasta que pueda haber una ranura pequeña, o pueda ver la parte roja en forma de U. Luego introduzco el cable, y cuando el cable está dentro lo cierro dándole una pequeña vuelta. En 90 grados debería ser suficiente. No den la vuelta completa, porque si dan la vuelta completa simplemente va a aparecer de nuevo el agujero. Y lo que sobró lo conectamos a la ampolleta, a la parte que falta. Entonces en este caso si la conecto va a prender, ahí se ve. Entonces voy a apretar el interruptor una vez y ahora no debería prender. Ahí está. Entonces para mayor seguridad lo voy a conectar de esa manera cuando no está prendido, y luego simplemente dejo esto conectado. Ahí está mi circuito. Entonces de nuevo, mi batería, que tiene un polo negativo y un polo positivo, del positivo va hacia la ampolleta, de la ampolleta sale el otro polo, pero no se va a la batería sino que llega hasta el interruptor, y del interruptor se va al otro polo de nuestra batería. Oprimimos, se prende, oprimimos, se apaga. Entonces para eso nos sirve un interruptor. Cuando el circuito está cortado no puede en este caso prender la ampolleta, necesita que el circuito esté cerrado de positivo a negativo. Entonces cuando necesitemos algo que se prenda cuando nosotros queramos, lo mejor es poner un interruptor. Ahora vamos a hacer también la otra parte en donde necesitamos que instalemos un interruptor, pero un interruptor antes de llegar al otro polo. O sea, vamos a poner un interruptor desde la ampolleta hasta este polo, en donde no había nada. Entonces en esta parte vamos a poner otro interruptor. Voy a sacar esto. Para eso voy a necesitar otro cable, así que voy a empezar a cortarlo con mi herramienta. Corto un cable pequeño. Recuerden, trabajando con este tipo de circuitos, no importa que se pasen en el largo. Y lo otro es que la herramienta hace todo el trabajo por ustedes en el corte. Pueden utilizar tijeras, pueden utilizar cuchillos cartoneros o la herramienta.
Ahí tenemos otro pequeño cable. Vamos a introducir otro interruptor de la misma manera. Voy a mostrar el circuito. Tenemos todo esto y vamos a poner el interruptor acá, y esto va a conectarse con la ampolleta. Ese va a ser el circuito en este caso. Así va a quedar. Entonces ahora vamos a tener un interruptor aquí y un interruptor acá. Como yo les dije, si el circuito está cortado en algún lado, no va a funcionar. Entonces los dos interruptores tienen que estar encendidos. Entonces de esa manera vamos a poder funcionar. Vamos a hacer las conexiones. Tengo un interruptor, voy a buscar, haciendo rotar, que aparezca en este caso la figura de U, y después introduzco el cable, tal cual como lo hicimos en la anterior actividad. Recuerden no dar una vuelta extensa, es solamente una pequeña vuelta para poder trancar el cable. Si da una vuelta completa va a volver a aparecer la figura y se va a desprender. Lo mismo de este otro lado. Roto hasta que encuentro la figura. Es difícil que en la cámara se vea, pero cuando ustedes vean el interruptor van a ver que aparece la figura en U. Solamente asegúrense de dar vuelta y aparecerá. Introducir de nuevo aquí. Listo, sujeto el cable. Y ahora lo voy a conectar a la ampolleta. Este interruptor está en apagado. Significa que no importa si el nuevo interruptor que puse está encendido o apagado, el circuito no va a funcionar. Entonces 100% seguro que no debería prender. Vamos a probar. Voy a conectar. No pasa nada. Entonces vamos a hacer la conexión respectiva. Y ahí está. Empecemos. Este sabemos que está apagado. Ahora va a estar prendido. Pero no pasa nada porque este de seguro está apagado. Y al presionarlo, empieza. Los dos están encendidos. Estén apagados, no pasa nada. Estén apagados, no pasa nada. Entonces los dos tienen que estar encendidos para que se encienda la ampolleta. ¿Para qué serviría eso? Porque siempre hay que darle una utilidad. Bueno, imagínense que tienen una casa en donde tienen una escalera y hay una luz de encendido para poder subir en la noche. Y el interruptor puede estar arriba, abajo o en los dos lados. Sería lógico que estuvieran arriba y abajo al mismo tiempo los enchufes. Entonces así una persona que quiera subir puede prenderla, pero también una persona que quisiera bajar también puede prenderla. Esto mismo lo van a hacer ustedes también con sus motores. Entonces el motor va a funcionar solamente cuando estén los dos interruptores. Pueden poner la cantidad de interruptores que ustedes quieran y va a ser exactamente lo mismo. Solamente va a funcionar su circuito cuando todos los interruptores estén en encendido. No se preocupen por la electricidad que se pasa por acá. De hecho voy a poner el dedo y no pasa nada. Es la misma cantidad de electricidad que pasaría si ustedes tomaran una pila. Entonces no tengan cuidado en este caso por hacerlo con estas pilas. De nuevo la misma advertencia, no hagan esto con baterías de auto ni con baterías que no sepan cuánto voltaje tienen, porque pueden ser más peligrosos. Y nunca lo hagan con enchufes si no están con alguien que sabe de lo que está haciendo. Entonces, muchas gracias y pasan a la siguiente actividad con el Arduino. Bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una placa de Arduino. Entonces, antes de comenzar esta actividad es bueno que lean toda la materia que requieren para saber. Lo más importante, no se van a electrocutar con esto. Va a funcionar con un voltaje muy bajo, así que no debería haber ningún problema. Si se quema algo, simplemente se quema. Vamos a trabajar con materiales baratos. Esta es la placa para que la puedan ver. En todo caso yo voy a subir material para que lo puedan estudiar. Vamos a trabajar conectándola a este puerto
pero también se puede conectar a este, que es uno relativamente antiguo, pero sería lo mismo, es para poder alimentarle y que tenga potencia. Tenemos distintos pines enumerados, así que es lo que nos va a servir. Y también hay uno muy específico que está por este lado, que aparece con una GND, y eso es ground, que en inglés quiere decir tierra, y ese es el polo negativo con el cual vamos a trabajar. Todos los demás números, los que aparecen solos, van a ser polos positivos, en donde van a mandar alguna señal con cierto grado de inteligencia o programable. Y lo demás va a ser el polo negativo, y lo otro lo vamos a dejar para otra nueva clase. No voy a explicar mucho lo que es el Arduino porque eso es parte de la materia y en Google también aparece, entonces vamos a ir inmediatamente a trabajarlo. Además de eso, vamos a utilizar una protoboard. Nunca compren una muy grande, esta es relativamente pequeña, sobre todo con lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a utilizar LEDs, diodos que son estos. Ahora pasa algo importante con estos LED. Primero, y que yo creo que es lo más importante, son muy baratos, así que no se preocupen si es que se les queman. Pero lo segundo es que, a diferencia con la polita que habíamos trabajado, sí tienen un polo positivo y un polo negativo. No puedo conectarlos por cualquier lado. ¿Cómo se diferencia cuál es la conexión positiva o negativa? Por el largo de las patitas. Tal vez no se ve bien en la cámara, pero hay una patita que es más larga que la otra. La más larga es la entrada positiva y la más corta es la entrada negativa. Si lo conectan al revés, se va a sobrecalentar y se va a quemar. Entonces ese es el cuidado que tienen que tener. Además de eso, vamos a trabajar con conectores, que son estos de acá, para poder unir el Arduino con la protoboard y poder trabajar con los distintos LED. Esta placa de Arduino ya está programada y va a ser algo distinto con los pines 9, 10 y 11 en este caso. No voy a decirles, sino que los vamos a ver poco a poco a medida que vayamos haciendo la instalación. Entonces, como ya está programada, lo único que necesitamos es que tenga energía, así que la vamos a conectar. Aquí está el cable que va conectado a otro cable USB. Lo voy a conectar. Tengo un típico cable de impresora antiguo también que se ve. Y está encendido el Arduino. Ahí está dando energía, pero no tiene ninguna conexión, así que vamos a empezar a hacer las conexiones. Antes vamos a preparar la protoboard. Aquí voy a hacer un acercamiento para poder trabajar con esta parte. Lo que vamos a hacer es conectar primero un LED. Voy a poner la parte positiva para este lado, ahí, para este lado, y la parte negativa para este otro lado, para que podamos distinguirlo. Entonces voy a ponerlo al medio, o sea, esta parte va a quedar sin nada. Entonces empecemos. Ahí está la primera conexión. Entonces esta patita de acá es la positiva y esta de acá va a ser la negativa. Ahora voy a hacer la primera conexión. Entonces lo que tengo que hacer ahora es ir con el Arduino. Aquí no le voy a hacer un acercamiento porque lo que ustedes tienen que buscar simplemente es dónde está tierra, y en este caso está en esta parte. Voy a intentar por último un pequeño acercamiento. Pero no es nada del otro mundo. En este pin está tierra, así que aquí lo conecto, nada más. Y ahora tengo que darle tierra o negativo a este otro LED. Nosotros dijimos que el negativo iba a estar para este lado. Ya está conectado al negativo. Entonces ahí tengo la primera conexión. Recuerden que cuando yo conecto en esta parte, toda la fila en la cual yo conecté, esa de ahí, esa pequeña, tiene una carga negativa. Entonces ahora voy a conectar el positivo. Yo les dije que el 9, 10 y 11 tienen algo. Entonces ahora voy a conectar el pin, voy a buscar dónde está el 9. Vamos a probar el 9 primero. Y para darle el positivo lo voy a conectar a este otro lado. Y ahí está.
Y eso es lo que hace. Tal vez no se ve bien con el reflejo, pero lo único que hace es prender y apagar después de un segundo. Eso es lo que hace ese LED. Entonces lo que vamos a hacer ahora es jugar con los otros dos LED que quedan, porque de nuevo lo que yo dije es que hace algo con el 9, el 10 y el 11. Entonces voy a tomar otro LED y lo voy a conectar, poniendo el positivo hacia el mismo lado del otro. Lo importante es que voy a desconectar este un poquito. Cuando lo sacan ya no le llega energía. Lo importante es que nunca conecten un LED ahí en esas dos patas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando yo doy energía voy a estar dando energía a todas estas patitas de acá como positivo. Entonces al yo conectar ese rojo que ven ahí, tengo positivo acá, tengo positivo acá, tengo positivo acá y tengo positivo esa patita del LED también. Y al conectar negativo acá, esto es negativo, eso es negativo, eso es negativo y eso también es negativo. Entonces ese es el cuidado. Un LED tiene que estar en este caso separado de esa franja o esa fila. ¿Por qué? Porque no puede recibir las dos cargas iguales. Ya vamos a conectar los otros dos LED. Solamente en este caso ya se dieron cuenta de lo que tienen que hacer, así que no sea muy difícil, solamente para ver qué es lo que hace cada LED. Cada uno está programado de forma distinta. Entonces ahí acabo de conectar todos los LED. Y ahora les voy a empezar a dar las correspondientes conexiones. No voy a conectar el primer LED porque al hacer, en este caso al darme luz, me va a interrumpir un poquito. Entonces aquí voy a hacer otra demostración que también la vamos a ver en la materia, que voy a sacar recuerden que es el negativo. Voy a sacar el negativo y voy a conectarlo acá. Esta parte lateral funciona de manera distinta a lo que está acá. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo conecte este de acá, toda esta fila hacia abajo, que es lo que está al lado de la línea, en este caso azul o celeste, se vuelve negativo. Lo mismo pasaría si yo conectara aquí un positivo, todo lo demás hacia abajo se vuelve positivo. Entonces ese es negativo, ese es negativo, ese es negativo, cualquiera es negativo. Entonces de esa manera no tengo que estar haciendo tantas conexiones con cables si es que tuviera demasiados. Entonces ese es negativo, voy a hacer lo mismo pero lo voy a traspasar hacia atrás, porque todo se vuelve negativo. Ahí todavía se puede ver, ahí está. De hecho un poquito más para atrás para no interrumpir los otros. Entonces recuerden toda la fila, pero ahora vertical. Todo lo que va al lado del azul se vuelve negativo. Entonces aquí estoy tomando un negativo donde conecté aquí, este de acá. Este es negativo y lo voy a conectar hacia la fila de este LED, de esa manera. Lo mismo aquí, este sigue siendo negativo, así que lo voy a conectar hacia acá. Lo importante es que ustedes le den de alguna manera una carga negativa a sus LED. Entonces ahí hice 3 cargas negativas. Y lo que voy a hacer ahora es conectar los 3 LED. Esto no necesitan verlo en todo caso si es que ya han entendido en la primera parte. Lo que voy a hacer ahora son las conexiones del 9, 10 y 11. Entonces voy al Arduino. Está ahí. Y empiezo a conectar los cables el 9, el 10 y el 11. Ahí conecté los 3 cables, el 9, 10 y 11. Y ahora los tengo que traspasar para acá. El 9 ya está prendido, ahora voy a dar el 10. Tengo que darle aquí una conexión. Y ahora voy a conectar el último, que sería este de acá. Y ahí están los 3.
Entonces yo puedo en este caso programar que haga lo que yo quiera. En este caso lo programé para que una luz estuviera siempre prendida, otra se prendiera y apagara pero muy rápido y otra demoraba un poquito más de tiempo en apagarse. Entonces esta es la parte de Arduino. Muchas veces se comienza de esta manera, programando luces que se prenden y se apagan de acuerdo a lo que yo quiera. En este laboratorio lo que van a ver es simplemente qué pasa con las luces, nada más que eso. Ya, entonces con esto terminamos lo de Arduino. Muchas gracias.